para reflexionar durante estos 2 días del foro. Le agradezco mucho su intervención. Voy a darle la palabra a Sami Nair. Tiene la palabra, Sami. Gracias. Buenas tardes. Quisiera primero agradecer a los organizadores de este encuentro, a todos los organizados, desde la Junta de Andalucía, pasando por la coordinación de cooperación andaluza, por la Universidad de Córdoba, la Universidad de Loyola, bueno, todos, y en particular a FAMSI. La segunda vez creo que estamos trabajando juntos y la verdad es que siempre me siento muy honrado estar con vosotros. Pero antes que todo quisiera evidentemente agradecer la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, por sus palabras muy generosas, muy afectuosas, y ella sabe la solidaridad que tengo para esa magnífica ciudad y para su propia persona. Estamos aquí, amigas y amigos, para hablar de este tema. El Foro Solidario, un tema difícil, y la conferencia que acabamos de escuchar de Susan lo demuestra, complejo. Entre el mundo global en el que vivimos, los cambios fundamentales que sufrimos y nuestra propia posición, nuestra propia postura, cómo hacer frente a esa situación. Es evidentemente un reto para el pensamiento y para la acción. Personalmente, hoy me limitaré en hablar de un tema que concierne una nueva categoría de personas, que es curiosamente la más importante hoy en día cuando se habla de refugiados. Desgraciadamente, con lo que ocurrió en 2015 en el Mediterráneo, la opinión pública europea y mundial descubrió una situación trágica, dramática, con los refugiados sirios, iraquíes, afganos, que tenían que huir de la guerra civil y que habían encontrado un lugar de asentamiento provisional, Turquía, y que pedían solidaridad a la comunidad internacional. Desgraciadamente sabemos cómo esa comunidad internacional, y en particular Europa, reaccionó. Pero eso es un tema, digamos, coyuntural. El problema es que estamos entrando en una situación planetaria en la que una nueva categoría de refugiados, y volveré un poco más tarde sobre el tema de refugiados, que hoy en día constituye la categoría la más importante de refugiados en el planeta y que se va a desarrollar. Hablo de los refugiados, entre comillas, climáticos, de los refugiados medioambientales. Hoy en día es la primera causa de emigración en el mundo, mucho más que las emigraciones de trabajo, las emigraciones tradicionales que conocemos. Según la ONU, y os voy a dar unos datos porque en general no se sabe prácticamente nada sobre esa situación. Según la ONU, en la actualidad hay más de 25 millones de personas desplazadas por cuestiones medioambientales y cuyos desplazamientos y reubicaciones generan, a su vez, un impacto medioambiental que alimenta el círculo vicioso de la pobreza. Es decir, que estamos ante un fenómeno muy complejo, producto
en general de la pobreza y del empobrecimiento y que a su vez reproduce en otros lugares los mismos efectos. La ONU prevé, según datos no pesimistas, hay muchos datos mucho más pesimistas, pero datos casi consensuados en la ONU prevé que para 2050, dentro de 5 años, 30 años, haya unos 200.000 de desplazados por este motivo de medio ambiente. Y la ONU prevé una crisis humanitaria que va a afectar tanto los países, que afecta tanto los países en desarrollo que los países desarrollados. Es decir, que no habrá un país en el mundo que podrá, digamos, escapar a ese terremoto que se está desarrollando a escala planetaria. Según el Consejo Noruego, son los que probablemente conocen mejor el tema, para los refugiados, en 2014, la conjunción de temperaturas medias batiendo récords históricos y los efectos de ese aumento de temperatura provocaba en 2014 60 desplazados por razones ambientales cada minuto. Cada minuto. No obstante, la definición de refugiado medioambiental no existe y no se encuentra en la Convención de 1951 y nadie quiere ni ayudar, ni acoger, ni incluso saber absolutamente nada en general de estos nuevos refugiados. No hay herramientas jurídicas, salvo en 2 países, Suecia y Finlandia, para poder justificar una acción de la comunidad nacional o de la comunidad internacional. En la cumbre sobre el clima de París se defendió la necesidad de dotar a los desplazados por cuestiones medioambientales de un estatuto de refugiado frente, evidentemente, ante esta falta de marco jurídico. Porque, y se dice claramente en esa declaración, no reciben ayudas económicas, no pueden acceder a alimentos, no pueden acceder a viviendas, no pueden en general acceder a hospitales, escuelas, son en realidad desarraigados medioambientales. Y en muchos casos, las causas climáticas y ambientales subyacen en realidad, es una inversión, las causas económicas, sociales y geopolíticas de los conflictos bélicos de estos últimos años en África, especialmente en África subsahariana. Por ejemplo, entre 2006 y 2011, cuando comenzó la guerra, en 2011, en Siria, el 60% del territorio, sufría una de las mayores sequías que había visto la región. Además, el régimen sirio potenció el cultivo del algodón y del regadío, lo cual causó el agotamiento de los acuíferos y de las reservas de agua superficiales. Con la sequía en Siria se perdieron alrededor del 75% de los cultivos y el 85% del ganado murió. El resultado,
1,3 millones de personas antes de 2011 se desplazaron del campo a la ciudad y de la ciudad a las fronteras. Refugiados, en este caso, climáticos. También se ha señalado de manera muy precisa que el conjunto de las primaveras árabes, a partir de 2011, en Túnez, en Egipto y en Libia, fueron primero unas revueltas del hambre, donde la crisis alimentaria que las generó tiene, a su vez, fuertes raíces medioambientales, climáticas y energéticas. La Conferencia de Naciones Unidas sobre desertificación en Túnez en 2006 proyectó que antes de 2020 hasta 60 millones de personas podrían emigrar de África subsahariana al norte de África y Europa. Y eso se puede comprobar muy sencillamente visitando a los países del Magreb o a Egipto. Las nuevas migraciones, la mayoría son medioambientales. La mayoría, tanto en Marruecos, en Argelia, en Túnez como en Egipto. Esta situación dramática está evidentemente generada tanto por causas naturales como, y es importante subrayarlo aquí, por la extensión incontrolada del monocultivo en África subsahariana hoy y en los países afectados. Es muy importante hacer hincapié sobre este tema, porque este tema demuestra de manera muy clara la relación entre un problema local y un problema global, un problema planetario. La agricultura de monocultivos, incentivada por las grandes organizaciones transnacionales, se ha expandido, lo sabemos todos, por la globalización y con ellos estas organizaciones han ampliado su influencia y control en el mercado de insumos agrícolas y semillas, además de arruinar a millones de paisanos, a millones de campesinos subsaharianos. No hay un país en África subsahariana, no existe un país en África subsahariana, desde el desierto argelino hasta África del Sur, que no sea afectado por esa situación. El 80% del mercado de los monocultivos es controlado por 7 compañías, lo cual representa evidentemente un verdadero peligro por la seguridad tecnológica, la nutrición y la seguridad alimentaria. Y a su vez, con el monocultivo, la estabilidad económica de los productores es vulnerable por la inestabilidad de los precios del mercado y por los riesgos ambientales. Sin hablar de los principales impactos negativos en los ecosistemas del sistema del monocultivo. Pérdida de biodiversidad, erosión genética, pérdida de fertilidad del suelo, componentes productivos totalmente descontrolados, alta tasa de deforestación en un continente donde la desertificación se está desarrollando prácticamente de manera imparable desde hace unos 60 años, África subsahariana. Intensificación generalizada, difícil, muy difícil de condenarla, pero intensificación generalizada del recurso a fertilizantes sintéticos que provocan
en general, la acidificación y la salinización del suelo y la pérdida, evidentemente, de la fertilidad biológica del propio suelo. El uso tecnológico de la agricultura convencional y la utilización generalizada de los agroquímicos son causantes de los problemas de contaminación en los suelos, el agua y el aire, y en el aire en todas partes en África subsahariana. Y en África, esa crisis medioambiental provocada tanto por causas naturales como por la estrategia de las grandes multinacionales se conjuguen con la urbanización salvaje y el desarrollo del hambre y el desarrollo de hambrunas. Tenemos ahí un cóctel perfecto para la inmigración, para la salida forzada de los países de pertenencia de la gente. Ahora bien, todo eso está conocido. En Egipto, por ejemplo, según la ONU, 8 millones, es un dato importante, de egipcios se convertirán dentro de 10 años en desplazados climáticos después de que el nivel del mar aumente en 1 metro, automáticamente, porque Egipto tiene 3% de su territorio con agua, todo el resto es desierto, los 3 kilómetros que juntan, digamos, las 2 riberas del Nilo. Ahí hay un pozo de inmigración enorme y que se va a desarrollar. El número de desplazados incluye a toda la población de Alejandría hoy en día en Egipto, la totalidad de la población de Alejandría. Y se prevé que estos desplazamientos internos también se acrecienten en Túnez, en Libia, en Marruecos, debido a la desertificación del suelo. Marruecos es un país sumamente amenazado por la desertificación, sin tener los medios financieros, económicos, para hacer frente a esa situación. El gran problema de Marruecos en los próximos años será el tema de los migrantes medioambientales, no solamente de los subsaharianos que llegan, sino de los propios campesinos, de los propios ciudadanos marroquíes. La conjunción entre esta situación y las hambrunas, y la hambruna ahora en África, es un elemento que acaba de señalar la semana pasada la ONU. Hay 4 países situados entre África Central y Oriente Medio que son en el punto de mira de esa crisis medioambiental. Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. 4 países con guerras civiles intensas. Dos partes de Sudán del Sur ya han sido declaradas oficialmente por la ONU bajo hambruna. Y otra región, una tercera región, está a punto de alcanzar esa consideración. La escala de clasificación integrada de las fases de seguridad alimentaria, SIF, que es un estándar elaborado por diversos organismos internacionales, incluye 5 categorías de escasez de alimentos, de las cuales la hambruna es la más grave. Esa clasificación, es interesante saberlo, esa clasificación define la hambruna como una situación en la que 1 de cada 5 hogares sufre escasez extrema de alimentos y la población padece de una mortalidad significativa
al menos 2 muertes al día relacionadas con el hambre por cada 10.000 personas. 2 personas al día. Además de la hambruna, la escala del CIF describe lo que llama las situaciones de emergencia humanitaria, crisis aguda. Todas estas palabras van a constituir elementos claves de debate cuando se trate de elaborar una jurisdicción, unas normas jurídicas para definir lo que es un estatuto de refugiado climático. Seguridad alimentaria límite y seguridad alimentaria general en orden descendente de gravedad. Las catástrofes naturales y la inestabilidad política han desembocado en situaciones de vulnerabilidad para gran parte de la población subsahariana. Dejo de lado otros datos. Basta con recordar aquí que la última hambruna se declaró en Somalia en el año 2011, donde se estima que murieron a partir del año 2011 más de 260.000 personas, datos de la ONU, más de 260.000 personas. La gente probablemente se acuerda de esta situación porque el actor George Clooney había desarrollado frente a esta situación una movilización. Pero 260.000 muertos no es poco, y muertos por inanición de la guerra civil. La situación no ha cambiado mucho desde entonces, ya que en la actualidad gran parte del país se encuentra en estado de emergencia o crisis alimentaria. En Nigeria, la emergencia alimentaria generalizada en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, es una consecuencia directa de la guerra civil que domina ese país desde hace ahora 6 años y llevada a cabo por el grupo terrorista Boko Haram, que llegó a controlar un territorio más grande que Bélgica. En Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, la principal causa de la escasez de alimentos es la lucha producida entre el gobierno y las tropas rebeldes desde mediados de 2013, que ha impedido tanto la siembra como la cosecha de cultivos. Hasta ahora, más de 3.000 personas, una cuarta parte de la población, se han visto obligadas a huir del país. ¿Cómo llamar esta situación? ¿Cómo llamar a los refugiados? Mejor hablar de las refugiadas, porque en realidad el 80% de las personas que huyen son mujeres y el 80% de los refugiados que llegan en Europa son mujeres con sus hijos. El perfil y características de este colectivo de afectados, que llamaremos los desplazados forzosos medioambientales, no encajan en la definición encorsetada de refugiado que establece la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951 y del Protocolo del 31 de enero de 1967 en Nueva York sobre el Estatuto Nuevo de Refugiados, que al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 14, gira, es muy importante entrar en ese debate, gira en torno al término persecución. Es decir,
según la definición de estos textos, amenaza fundada de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. No se habla de los refugiados, no se habla de los que sufren y que tienen que huir para salvar su vida por razones medioambientales. En consecuencia, ante ese vacío jurídico desde la condición de refugiado, yo creo que habría que apelar a los mecanismos del derecho internacional para elaborar este otro concepto de desplazados forzosos y establecer, tanto como en la Declaración de 1951, establecer una obligación jurídica vinculante de protección auspiciada por la comunidad internacional. Solo, lo he dicho empezando, 2 países ahora en el mundo han aceptado cambiar su legislación sobre este tema. Suecia y Finlandia, que han adoptado oficialmente el concepto de migrante climático. La situación en el Mediterráneo, que nos concierne aquí directamente, es catastrófica desde el punto de vista estrictamente medioambiental. Susan conoce mucho mejor que yo, sabe mucho más que yo de esta situación. Pero hay que recordar algunos datos para entender lo que nos está esperando. El deterioro medioambiental ha alcanzado cotas sin precedentes, causando en todo el Mediterráneo pérdida de biodiversidad y reservas naturales, contaminación y cambio climático. El mar Mediterráneo es una de las cuencas semicerradas más contaminadas del mundo. El 80% de la contaminación que sufre el Mediterráneo procede del continente norte, de la ribera norte de los países desarrollados. Las causas conocidas: consolidación de un modelo de consumo en los países de la ribera norte y en expansión también en los países de la ribera sur, que satura la capacidad de autorregeneración del ambiente, perpetuando el círculo de la pobreza. Pérdida de hábitat, biodiversidad y recursos naturales como resultado de la urbanización desmesurada en ambas riberas mediterráneas, explotación incontrolada de recursos, sobreexplotación de los recursos pesqueros. El 96%, según la Comunidad Europea, el Servicio Estadístico de la Unión Europea, el 96% de la pesca realizada exclusivamente por países de la Unión Europea es sobreexplotada por encima de los niveles de sostenibilidad. Impulso, por supuesto, de la agricultura industrial y el uso de hidrocarburos. En Egipto, el 3% de la superficie solo ahora se puede destinar a la agricultura. El 30% de las ciudades egipcias, el 30% están amenazadas por la desertificación. Hay ciudades que ya han desaparecido dentro del desierto y la gente llega a El Cairo. Cairo oficialmente tiene 18 millones de habitantes, en la realidad tiene mucho más. El Cairo es casi un otro México. Y no solamente porque en el cementerio de Al-Kharrafa viven más de ahora 3 millones de personas, sino que los puentes, las grandes carreteras ya se han convertido en lugares de vida y la gente vive bajo los puentes.
refugiados climáticos. La Unión Europea es el principal actor en el mar Mediterráneo con una flota que cubre alrededor del 64% de sus zonas de pesca, de los cuales solo el 18% son compartidas con terceros países. Y dejo, evidentemente, las consecuencias de esta situación. Greenpeace ha señalado recientemente un nuevo problema muy interesante: la llegada de barriles de residuos peligrosos a las costas del Líbano y Turquía, que a los países del oeste que a estos países les supone un gran coste para eliminar. ¿Y cómo llegan? Llegan por lo que se llama la ecomafia. La ecomafia son organizaciones que trabajan con grandes empresas y que derriban con barcos los barriles hacia los países del este del Mediterráneo. Turquía, Libia, Líbano, estos países. Hay un verdadero tráfico. Según un dato que tengo aquí, parece que desde hace 4 años superan los beneficios los 6 billones de euros que consigan esas organizaciones. Esa estrategia de ecomafia. Evidentemente, los países del Mediterráneo no pueden hacer frente a esta situación, los países del sur del Mediterráneo. ¿Qué hacer frente a esta situación? Primero, creo que lo que es urgente, muy urgente, es sensibilizar a la comunidad internacional y hacer que las herramientas jurídicas existentes adopten ese concepto de desplazado forzoso. Es una necesidad absolutamente imprescindible y urgente. Es decir, crear una situación en la que la obligatoriedad de la protección sea mecánica cuando se demuestra que se trata efectivamente de un migrante climático. En la cumbre sobre el clima de París hay una pequeña referencia a este tema. Han aceptado integrar una pequeña referencia a este tema. Pero en la declaración de 1951 sobre los refugiados, eso no existe, y la tragedia es que es muy difícil hoy en día proponer una modificación de esa convención. Por una razón muy sencilla. Si proponemos una modificación de la Convención de 1951 sobre los refugiados, integrando, por ejemplo, el concepto de refugiados climáticos, se va a plantear, y muchos otros países van a plantear, el problema de una modificación global de la Convención, empezando por los Estados Unidos, por Rusia. Y si entramos en la negociación sobre una transformación de la Convención de 1951, podemos, con seguridad, con una seguridad absoluta, podemos considerar que la Convención será mucho más dura que lo que es ahora. Porque vivimos una época de insolidaridad y no de solidaridad. Basta con ver el tratamiento que se ha aplicado a los refugiados tradicionales. Con lo cual,
creo que lo que hay que hacer es proponer un anexo a la Convención, no una modificación de la Convención, un anexo a la Convención, integrando de manera muy rigurosa ese concepto de desplazado forzoso medioambiental. Eso se puede hacer. Varios países, muchos en realidad en Europa, pero no solamente en Europa, en América Latina, han ya integrado un concepto nuevo para contestar a la situación, para responder a la situación de emergencia. El concepto de protección subsidiaria. Podemos, es una figura que se abre a otros campos, ajenos evidentemente a la situación de persecución, y a los que se puede fundar en realidad una grave amenaza a la vida o condiciones vitales o mínimas de supervivencia, crisis alimentaria, hambruna, inanición, etc., generados por factores medioambientales. Y hay muchas legislaciones, la legislación francesa, la legislación alemana también. Creo que en Italia también han integrado, no estoy seguro, pero creo también que hay este sistema de protección subsidiaria para, digamos, contestar a esta situación. Si tenemos una cantidad determinada de países que aceptan dar a ese concepto de protección subsidiaria una connotación que tiene que ver con los refugiados medioambientales, probablemente tendremos una puerta abierta para llegar a un consenso en la ONU. Sé que en la última reunión, en la última cumbre sobre los refugiados, en septiembre de 2015, en Nueva York, el antiguo director de Políticas Migratorias y Derechos Humanos de la Unión Europea, que se ha vuelto ahora secretario general de la ONU, Gutiérrez, había abogado en este sentido, diciendo hay que hacer algo sobre este tema. Pero nada se ha hecho, lo que significa que no existe un estatuto jurídico que obliga a actuar. Para terminar, rápidamente daré algunas medidas que me parecen fundamentales para contestar a esta situación. Primero, creo que hay que favorecer, y eso puede interesar a las colectividades locales, a vosotros que, digamos, ocupáis una posición fundamental en el vínculo, en el sistema social global, favorecer la financiación de ayudas destinadas a las colectividades locales que aceptan, diría entre paréntesis, entre comillas, consagrar, dedicar una parte de su actividad a los inmigrantes climáticos. Que los estados, que haya una obligación de los estados, y eso puede resultar de una decisión de la ONU o incluso de la Unión Europea, tal y como lo hemos hecho para las cuotas, para ayudar a esa estrategia. Debemos, segundo elementos, financiar a los países fronterizos y a los países de llegada de estos refugiados, pero bajo control de garantías de uso. Bajo control de garantías del uso, porque en general el dinero nunca se consagra a eso. Y la comunidad internacional puede poner en marcha herramientas para controlar ese dinero. También podemos
recurrir al principio de solidaridad internacional, que es una herramienta dentro de la ONU, por conducto precisamente de la ONU, para adoptar medidas adecuadas para prevenir las dificultades debidas a las presiones migratorias sobre un determinado Estado o ante una masiva afluencia de personas afectadas, es decir, aumentar el sistema de cuotas en todas partes. Otro elemento que me parece muy importante sería la creación de un fondo de solidaridad internacional bajo los auspicios de la ONU, destinado específicamente, no existe ahora, por su envergadura y impacto, a los desplazados forzosos medioambientales. Es una herramienta que falta. Y una de sus fuentes la podría conformar las partidas vinculadas a proyectos sociales de los impuestos sobre la renta de los ciudadanos. En prácticamente todos los países ahora, los ciudadanos pueden orientar una parte de sus impuestos. Una campaña de sensibilización a escala internacional puede producir efectos enormes en términos financieros si aplicamos esa propuesta. No es la mía, es una propuesta que muchas organizaciones que trabajan sobre este tema están haciendo desde años y que hasta la fecha no prospera porque los estados evidentemente no quieren crear otro puesto de derivación de los impuestos. Donaciones particulares con la posibilidad de desgravación fiscal. Se puede organizar un sistema de donación a ONG, a movimientos asociativos que están trabajando en particular sobre este tema y que pueden recibir eso con la posibilidad de desgravación fiscal para los donantes. He dejado, hablando de eso, de esta situación, he dejado evidentemente de lado muchos puntos importantes. Los problemas de gobernabilidad de las sociedades de acogida frente a la crisis medioambiental van a ser enormes. Y todos los problemas que conocemos hoy, que deben gestionar los gobiernos, que no son fáciles, los temores identitarios, la existencia de prejuicios, no necesariamente xenófobos, pero prejuicios hacia el otro. Todos estos problemas se van a incrementar sobre la ola de esos, lo digo sin, digamos, connotación catastrófica, que se van a desarrollar muchísimo en el futuro. He dejado de lado también, los especialistas están trabajando sobre este tema, la diferencia entre migración climática de corto plazo, de medio plazo y de largo plazo. Porque con lo que está ocurriendo, con la destrucción, no hay otra palabra, del Ártico y la pérdida, digamos, de terreno, probablemente incluso los países ricos tendrán este problema en el futuro. Lo que es fundamental es entender que no se trata de un problema abstracto, no se trata de un problema de inmigración tradicional, de inmigración de empleo, se trata en realidad de un problema de civilización. Susan George acaba de decirnos, pertenecemos todos al mismo planeta. Si pertenecemos todos al mismo planeta y compartimos todos los mismos retos y desafíos, el desafío medioambiental de los refugiados climáticos es probablemente uno de los más importantes y la cuestión es saber si seremos capaces de inventar un vínculo solidario civilizado frente a esa situación gravísima
o si somos condenados a la guerra de todos contra todos. Es la cuestión a la que cada uno en su conciencia debe contestar. Gracias. Muchas gracias, Sami. Nos deja también